Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nuestro Padre Celestial nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios que en su paciencia, en su misericordia, en su bondad, queridos hermanos, siempre nos concede el un día más de vida. Nos concede la oportunidad de poder hablarles un consejo de la palabra, darles una palabra de aliento, una palabra, hermano, que dirija sus pasos hacia el camino correcto. El Evangelio, queridos hermanos, yo he entendido algo, que el Evangelio no es entrar en debates de que quién tiene la razón o no. Y no se trata que las cosas queden así. El Evangelio se trata, queridos hermanos, de demostrar quién es, en la que la palabra de Dios le hace efecto en su vida. El hombre puede argumentar muchas cosas en su vida, pero hay quienes no pueden demostrar, queridos hermanos, el amor al prójimo, que en realidad el amor a Dios, a la palabra, el amor a Dios, hermano, en el amor de la palabra no significa leerla, no significa ser un estudioso, significa que alguien que la pone por obra. Significa que alguien, hermano, que busca que se manifieste hermano, el Espíritu en su vida. Eso es el amor a la palabra. Una dedicación profunda, no a las Escrituras, sino, hermano, una vida realmente que viva apartado del pecado, viva una vida. Tenemos que desglosar las palabras para poder entenderlas, sino que viva una vida en práctica. Y créanme decir, hermanos, que el Evangelio cuando se practica es muy profundo. Es muy profundo hablar la salvación. El hombre no solamente depende de la gracia y de la misericordia, pero depende profundamente de su obediencia, de su entrega hacia el Señor, huyendo del pecado, huyendo del desorden, huyendo, queridos hermanos, siempre en una vida entregada para el Señor. Por eso vivimos tiempos tan delicados, tiempos tan mucho desvío doctrinal, que hoy, déjeme decirle, hermano, que según lo que yo veo, que lo más complicado para muchos y difícil de explicar y difícil de hablar, hermano, es hablar de salvación. Salvación involucra todas las Escrituras, involucra un conocimiento profundo de dos cosas. Si nosotros no sabemos quién es Dios, si nosotros no sabemos quiénes somos nosotros, no entenderemos el Evangelio. Es necesario conocernos a nosotros mismos y limpiarnos. Cuando nosotros miramos en un espejo, dice la Escritura que nos miramos en un espejo, dice en Santiago. Miramos nuestra vida. Si eso somos el hombre o la mujer que realmente Dios dice en su palabra. Si en realidad nosotros reflejamos la gloria divina. Si nosotros realmente reflejamos, hermano, no el conocimiento, sino el parecernos cada día más al Señor. Porque eso realmente es lo que es el Evangelio, hermano, que nos vayamos pareciendo cada día más a Él. Dice que Santiago 1, versículo 23,
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, que considera su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, este es bienaventurado en lo que hace. Es bienaventurado, porque dice que hay quienes miran la palabra de Dios, pero no pueden mirarse a sí mismo, no pueden reflejarse en ella. Si de lo que Dios está hablando realmente es a uno mismo, es algo personal. Si no, toda la vida va a girar, toda la palabra de Dios va a girar en dos ángulos. Uno hacia el Señor y uno en nuestra vida. Nada más. Dios mandó que pusiéramos los ojos en el autor y consumador. Pusiéramos los ojos en Dios, en las cosas de arriba, pero que pusiéramos también los ojos en nosotros mismos. No mandó que pusiéramos los ojos ni en el diablo, que el Señor lo reprenda, ni en la vida de los demás. El hombre que no mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y no se mantiene en esa, hermano, simplemente es un oidor olvidadizo. Se le olvida, todos los días se le olvida quién es delante de Dios. Se olvida quién es delante de su Creador. Se olvida a veces que es cristiano. Y ese es el problema, hermano, porque nosotros debemos de mirar hacia dos lados. Por eso usamos la palabra, queridos hermanos, para mirarnos en un espejo, para mirarnos a nosotros mismos, para que podamos nosotros mirar a Dios. El que no se conoce a sí mismo, el que no se conoce a sí mismo, el que no sabe quién es, no puede mirar a Dios. Porque Dios mira que antes de mirarlo a Él tengamos que mirarlo nosotros mismos. Por eso estamos viviendo tiempos tan delicados, queridos hermanos, muy delicados. Porque algo que me encuentro con la bendita palabra del Señor en esta mañana, la importancia, queridos hermanos, que nuestro Señor, hermano, aún envía un llamado de recompensa, un llamado, hermano, de premiar al hombre que realmente, hermano, lo reciba a Él como su Salvador, lo tenga a Él como su Salvador. Los recibieron como Señor, hermano, pero nunca como Salvador, pero nunca lo recibieron como Señor. Por eso dice la Escritura que bendito que este evangelio es para mirarnos a nosotros mismos. Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio que rechaza al hombre hoy, que menosprecia al hombre hoy, que no le interesa oír. Mucha gente poco a poco se desconecta de la palabra. Lo único que quiere escuchar es diversión. Debaten más sobre diversión, debaten más, queridos hermanos, sobre fiestas, debaten más, queridos hermanos, sobre cosas que no tienen relevancia. Todavía hay gente que debate sobre los bautismos, hay gente que debate, queridos hermanos, sobre órdenes de culto, y está bien, pero no es el principal objetivo delante de Dios. El principal objetivo delante de Dios es la salvación. Porque este evangelio, dice, será predicado a todo el reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Pronto muchos creen que no hay arrebatamiento. Muchos creen que no habrá gran tribulación.
Nosotros somos los que creemos firmemente que hay un arrebatamiento. Creemos firmemente también, hermano, que va a haber una gran tribulación, pero que la iglesia de Cristo no va a estar ahí. La iglesia sin arrugas, sin manchas, la iglesia pura no va a estar en la gran tribulación. Esa iglesia, queridos hermanos, va a estar con el Señor. Dios las va a guardar de la gran prueba. En muchos versículos con figuras y sombras, hermanos, que realmente representan de que la iglesia, ¿por qué le digo no va a pasar la gran tribulación? Porque ¿qué chiste tendría si hoy estamos lavando nuestras ropas? Hoy estamos limpiando nuestra vida. Acá ya dice que salieron de la gran tribulación porque fueron a lavar sus ropas. Nosotros ya estamos lavando nuestras vestiduras a través de la sangre de Cristo, a través del perdón, el arrepentimiento. Por eso es importante que entendamos, queridos hermanos, que el meternos en el Espíritu de Dios nos va a librar de una gran consecuencia en nuestra vida. Por eso es importante mirarnos siempre. Nosotros tenemos que mirarnos. Si dice acá, dice hermanos, si no dice, es semejante al hombre que considera a un hombre su rostro natural. Es aquel que simplemente sigue siendo natural. Simplemente no ha habido un cambio en su vida. Simplemente es un religioso. Simplemente es un hombre, hermano, que solo cree. Y de ahí no pasa. Para ver un cambio se necesita recibir el Evangelio. Estarnos constantemente limpiándonos con la palabra. Estarnos completamente mirando si cada día nos parecemos más a Cristo o no. Si el amor de nuestra vida está creciendo más hacia el Señor, o cada vez creemos más, pero con un desconocimiento total de las Escrituras. El engaño tan tremendo, porque acá dice que se engañará. El mayor engaño que habrá en este tiempo es que la gente será antibíblica. Será antibíblica, será anticristiana en toda oposición. Por eso el Señor, una de las cosas que dijo, verá, hermano, porque dice que este evangelio se predicará en todo el reino, en todo el mundo. Y vean lo que dice en el libro de Isaías 62, versículo 11, dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Dice, decir a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa, su recompensa con él y delante de él su obra, y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra un evangelio, hasta los confines de la tierra un evangelio. Este evangelio que dice que será predicado del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Este evangelio que hoy se predica, queridos hermanos, para salvación. Me gusta esta parte porque dice que hizo oírlo hasta lo último de la tierra y decir al pueblo de Dios, tanto a Israel como a la iglesia de Cristo: hermano, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Lo que está diciendo, hermano, qué importante es que el hombre reciba a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué razón? No solamente el que recibe a Jesús como su Salvador y el que tiene a Jesús como su Salvador y como Señor. Dice que cuando Cristo venga, ya sea en el arrebatamiento, ya sea por segunda venida, porque en el arrebatamiento, hermano, no descenderá a la tierra, pero vendrá, queridos hermanos, enviará a sus ángeles a recogerlos, a su pueblo, a la iglesia de Cristo que compró con su sangre, queridos hermanos. Pero hay aquí, a este pueblo va a ser recompensado, tendrá una recompensa. Y cuando descienda también recompensará a un pueblo, al pueblo de Israel.
Por eso el pueblo de Israel no es el Estado de Israel. Cuando hablamos de Israel no estamos hablando del Estado de Israel, estamos hablando de las 12 tribus. Porque Dios viene por su pueblo. Un pueblo que es natural y un pueblo que es comprado con la sangre de Cristo. Por eso dice que cuando Él venga, viene a recompensar a aquellos que lo recibieron. Trae una recompensa grande, un galardón grande para aquellos que lo recibieron. Por eso Marcos 16, queridos hermanos, versículo 15 dice, les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, que creyere y será bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, dice, y fuere bautizado será salvo. Lo que está diciendo aquí es predicar ese evangelio. Pero acá dice, queridos hermanos, que cuando mi Señor dice que este evangelio va a recompensar a aquellos. Por eso veo yo, queridos hermanos, que la recompensa no es el reino. El reino es un lugar donde esperamos ser recompensados. El reino es un lugar donde esperamos para ser recompensados. Ese es el reino. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque fíjese que porque la escritura misma aquí nos enseña, queridos hermanos, que y por tu predicar dice, el que fuera bautizado será salvo. ¿Qué tan importante? Y el Señor dijo en el libro de Juan, en Juan 3 versículo 5, dijo que el que le dijo a Nicodemo que era necesario que naciera de nuevo. Si no, no podía entrar. No podía, si no fuera bautizado, si no fuera él, no naciera de nuevo, no podía entrar en el reino, no podía verlo ni poder entrar en el reino de Dios. Nicodemo era un maestro, un conocedor de la bendita palabra. Nada más que ellos tenían una perspectiva de un evangelio terreno, un evangelio de fiesta, un evangelio de un culto encerrado en una iglesia sin propósitos. Hoy parece ser que en las iglesias, queridos hermanos, hoy la alabanza, el canto, el baile, llegó a ser más importante que la palabra de Dios. Hoy la gente se goza más en una música que disfrutar la palabra, el realmente conmoverse por la palabra. En la palabra se están durmiendo, en la palabra están levantándose para cada rato para ir al baño. En la palabra, queridos hermanos, están distrayéndose. En la palabra, queridos hermanos, están comiendo algo. Y eso dentro de la iglesia de Cristo es reprobable. O se están levantando para ir a contestar un teléfono celular, o se están yendo a comprar. Esa es la emoción que muchas veces causa la palabra. Para mucha gente eso es cuando leemos en Malaquías. En Malaquías dice, hermano, que cuando Dios sirvió en el libro de Malaquías 1 versículo 12, y vosotros habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentan a Jehová. Aceptaré, dijo el Señor, aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Y luego dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temido entre las naciones. Hoy el pueblo no teme a Dios, hoy la gente no teme a Dios, pero darle música, dale carne, dale pecado, dale vacaciones, dale distracciones, y el pueblo está feliz. Pero el Señor dijo algo, que el que oiga este evangelio será recompensado.
El que reciba este evangelio, no el evangelio de recibe a Jesús como tu Salvador, porque ese no es el evangelio. Esa es la palabra de fe, pero ese no es el evangelio. El evangelio es una vida. El evangelio es una vida. El evangelio es un compromiso. Por eso dice aquí, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Se predicó el evangelio hasta el último de la tierra. ¿Qué iba a predicarse? Que serían recompensados. Todo aquel que recibiera a Jesús como su Salvador, todo aquel que recibiera que fuera un pueblo santo, todo aquel que fuera una ciudad deseada, hermano, una tierra deseada, iba a ser recompensado. Imagínense, mira, si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, vas a ser recompensado. Si tú recibes y tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, vas a ser recompensado. Por eso el reino es un lugar donde esperamos ser recompensados. Pero para entrar a ese reino, para esperar en ese lugar, mire, la palabra reino viene de la palabra donde está el rey. Donde está el rey. Eso significa en el griego donde está el rey, donde está sentado el rey, donde está el trono del rey. Eso significa reino de Dios. En el trono de Dios, en los tronos donde está Él sentado. Eso significa reino. Por eso, hermano, dice ir y predicarles este evangelio a toda criatura y diciéndole que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Lo que estaba diciendo, queridos hermanos, es que el que hiciera porque el bautismo es una conversión de dejar la carne y someterse al Espíritu de Dios, caminar en el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dijo muchas cosas referente a esto. Dice Mateo 5, versículo 45. Dice, para que sois hijos del Padre vuestro Padre, seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Dice, ¿qué recompensa van a tener? ¿Qué recompensa van a tener? ¿Cuál será su recompensa? He aquí su recompensa con él, dice en el libro de Isaías. Y delante de él su obra, su recompensa. Pero el Señor dice, ¿qué recompensa van a tener? Piensen ustedes que la gente recibe a Jesús como su Salvador, pero hermano, pero pueden perder una promesa. Se le olvida que Dios recompensará al hombre que los tenga a Él como Señor y Salvador. Dice que lo va a recompensar. Por eso en esta mañana te hacemos la invitación, que te mantengas firme en el Señor, en la obediencia a la palabra, para que seas recompensado. Por eso dijo aquí que hay quienes pueden perder su recompensa. Por eso dice, si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los pecadores? Los publicanos eran gente que defraudaba la vida de otros, eran defraudadores. A veces las personas se decepcionan de otras personas. Quizás a ti te han decepcionado otras personas, pero quizás tú también has decepcionado a otras personas. No esperaban quizás que te comportaras así o que nos comportáramos así. Así también es este mundo. Vivimos decepcionando, en veces también nos han decepcionado otras personas. Pensamos que eran contrarios, que no eran tan malos y resultaron ser malos, fueron ingratos. Por eso dice, ¿qué recompensa tendrán si aman a los que te aman? El cumplimiento de la palabra es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, pero dice amarás también
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo significa el que te hiere, el que te lastima, el que te ofende. Eso significa prójimo. Una persona contraria a ti. Por eso el cumplimiento de la palabra dice: amarás a tus enemigos. Ora por tus enemigos. Dale de comer a tus enemigos. Bendice a tus enemigos. Ayuda a tus enemigos. Pero la palabra enemigo, hay dos definiciones con la palabra enemigo. Si usted busca un poquito qué significa en la etimología la palabra enemigo, la palabra enemigo está dividida en dos palabras, una palabra compuesta. Y la palabra en viene de la palabra enemistad. Y migo viene de la palabra, hermano, amigo. Enemistado con un amigo. Enemistado con alguien que realmente, queridos hermanos, amaste. Enemistado con alguien que se amaron, pero en veces por malos entendidos se parece que se convirtieron en enemigos. Por eso el Señor dijo: ¿qué recompensa tiene si ustedes saludáis solamente a vuestros hermanos solamente? ¿Qué haces de más? Nada no hacen de más. Por eso reconciliarse con las personas, los seres amados, es bueno. Porque acá dijo: ¿qué recompensa van a tener? Y el Señor dijo: yo voy a venir a recompensar a aquellos que no solamente me han recibido como Salvador y Señor, sino que los voy a recompensar. Pero es necesario que nazcan de nuevo, que vean el Evangelio. Nacer de nuevo significa mirar el Evangelio, mirar el reino de Dios, mirar las cosas espirituales de una manera diferente a otras como las mira Dios. Porque el que nace en el Espíritu mira de otra manera. Por eso dice que el que considera su rostro en un espejo natural, dice en Santiago. Pero es importante entender, hermano, que mira diferente. Por eso en el libro de Juan dice que el que es de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Porque mira diferente. Y cuando un creyente mira diferente, dice que el hombre natural, dice en Santiago, dice que se olvida cómo es, se olvida qué es. Santiago 1 Corintios 2 versículo 13 dice: por lo cual hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mira las cosas espirituales. Y el que es espiritual, queridos hermanos, va en oposición, va en sentido contrario al mundo, a la mentalidad humana. ¿Cuánta gente va a perder su recompensa? Porque odiaron a sus propios seres queridos. Odiaron a su padre, odiaron a su madre, odiaron a sus hermanos. Odiaron a todo mundo. Y no se dan cuenta que hubo un malentendido, una enemistad, o sea, hubo una división por algo que no se aclaró. Pero el otro tipo de enemigos no son enemigos tuyos, son enemigos de Dios. De hecho, somos más enemigos nosotros de Dios que los hombres. Porque la Escritura dice que somos enemigos de Dios en nuestra mente. Y todo aquel que se hace amigo del mundo, está hablando del creyente, dice que es enemigo de Dios. El hombre se hace enemigo de Dios. El creyente se hace cuando coquetea con el mundo, cuando coquetea, queridos hermanos, cuando se va al mundo, cuando se va al pecado, cuando entra en una vida de desorden, queridos hermanos, se hace enemigo de Dios, porque su mente, sus pensamientos contrarios a Dios lo hacen ir en un camino de adversidad hacia Dios. No es el mundo el enemigo de Dios, son los que se van al mundo, dice la Escritura. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos de Dios? Aquel que estaba dentro del camino de Dios y se va al mundo. El mundo no es el enemigo de Dios, son los que se fueron al mundo.
¿Por qué? Porque se separaron de esa amistad, de la amistad con Dios. Y por eso Dios está reconciliando, buscando a aquellos que eran sus amigos. Por eso dice que habían unos publicanos que acusaban a un pecador. Un pecador acusando a otro pecador, que como digo en el libro de Lucas, ¿verdad? En el libro de Lucas dice que había aquel publicano que era pecador, acusaba a otro pecador. Es incongruente. Decía: Señor, gracias porque yo no soy como este. Gracias porque yo no soy, hermano. Y dice que este pecador se fue reprobado. Porque hay gente que se cree mejor que otros. Hay gente que se cree, queridos hermanos, de que realmente no tiene pecado. Dice en su bendita palabra en el libro de Lucas, dice el 18, dice: unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo lo que gano. Los publicanos, estando lejos, no querían ni al publicano, el publicano, estando lejos, no quería alzar ni los ojos al cielo, sino que se golpeó al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren lo que dice: confiaban en que eran justos. Confiaban de que estaban haciendo las cosas, se confiaron. Pero no amaban, hermano, porque en realidad habían perdido su recompensa. Habían perdido. Hay gente que va a perder su recompensa. Porque lo que decíamos en los Nicodemo, no hicieron una conversión, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. La salvación es una conversión de vida. La salvación es mirar las cosas como Dios las mira. Eso es la salvación. Eso es cuando habla de bautismo, no es el bautismo, aunque hay que bautizarse, queridos hermanos, en el agua, porque ese es el bautismo de Juan el Bautista para arrepentimiento, pero no es el bautismo, hermano, que realmente que importa es la conversión a Cristo. Por eso la Escritura dice en el libro de otra que pueden perder a alguien la recompensa, en Mateo 6, versículo 1: guardaos de hacer justicia, de vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendrían recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay gente que ayudaba a otros. Acá vemos que hay gente que están enemistadas con otras. Una persona que está enemistada con otra, tenga cuidado. Si no se reconcilia, puede perder su recompensa. Una persona que tiene pleito con otro, tenga cuidado, puede perder su recompensa. Una persona que ayuda a otros, se lo anda gritando a todas, hasta lo publica. ¿Cuántas veces no están los cristianos hoy así? Todo mundo, que si regala dinero, que si da un zapato, que si da un plato de comida, todo lo publican. Dice que esto es hipocresía. Es hipocresía. Uno no debe de andar manifestando lo que Dios está haciendo. El estar ayudando a otros es un pecado publicarlo, porque Él dice que guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa. Ahí lo dice claramente. No tienen recompensa los que, queridos hermanos, los que están enemistados con otros. No tienen recompensa con aquellos que se jactan que son buenos, que ayudan a otros. Otro, queridos hermanos,
Vea, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento otro edifica, alguno edifica de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues el fuego será revelada y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permanece, dice, si permanece esa obra, hermano, dice, recibirá recompensa. Si permanece, recibirá recompensa. Si no permanece, dice, será salvo, dice, aunque sí por el fuego. O lo que está diciendo, queridos hermanos, es que la obra, la predicación, la enseñanza del evangelio, el testimonio, a quienes edifican, dice, sobre oro, plata, piedras preciosas, pero cuando se pasa por fuego la madera, el heno y la hojarasca, se quema. Los otros materiales como el oro o la plata se funden, pero la madera, el heno y la hojarasca se queman completamente. Doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, ideologías de hombres, pensamientos, razonamientos, lógicas. El oro representa la santidad, la plata representa la salvación, las piedras preciosas representan la llenura del Espíritu Santo, porque son dones, son gracias. Pero si nosotros edificamos, la palabra madera significa hombre, humanidad, enseñanzas, doctrinas de hombre. Él nos representa, queridos hermanos, eso es como paja. Doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios. Hojarasca, dice que el hombre es como la hojarasca, es llevado de aquí por allá. Doctrinas, o sea, su mente, sus ideas, sus enseñanzas. El problema hoy es que hay tres tipos de cosas: los falsos profetas con falsas enseñanzas en el mundo, las falsas doctrinas dentro del mundo espiritual demoníaco, las falsas enseñanzas dentro de la doctrina, porque han metido doctrina mundana, pagana, dentro de la iglesia de Cristo, que se oponen, hermano, y niegan al Señor. Eso es 2 de Pedro 2, versículo 1. Introducirán herejías destructoras que aún terminarán negando al Señor. Y esos son los mandamientos involucrados en el mandamiento de hombres, hermano, y los pensamientos, los razonamientos, las ideas, las lógicas que están, hermano. Dice que si alguien edifica sobre eso, será quemada, aunque será salvo, dice, hermano, perderá su recompensa, porque no edifica sobre la base que es Cristo, se mantiene sobre la fe que es Cristo. Pero también dice la Escritura, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala gana, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. La gente, queridos hermanos, muchos pastores, hermano, o las iglesias donde se predica el mensaje de la prosperidad, van a perder su recompensa. ¿Por qué van a perder su recompensa si no se arrepienten? Porque predican el Evangelio, hermano, cobrando. Todo el mensaje de la prosperidad es cobrar. El de la siembra. Porque dice Pablo, dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es que
los pastores viven bien, los evangélicos viven bien. Los evangélicos tienen que ser ricos. La iglesia de Cristo tiene que ir mejor. Si me meto de pastor, si me meto me va a ir bien. Dejaré este trabajo. Si me meto me va a ir bien porque me debe de ir bien porque soy hijo de Dios. Es una mentira. Por eso todo aquel que se mete al evangelio creyendo que el evangelio sirve para prosperar de acuerdo a su condición de vida que tiene anteriormente está equivocado. Ciertamente la Escritura dice que el evangelio es fuente de ganancia, pero no de ganancia, sino es una fuente de ganar la salvación, no de prosperar. Por eso que el Señor Jesús nos dice de que a quienes, hermanos, de que prediquen el evangelio basado en un interés, basado en sacar un provecho. La Escritura dice, Pablo dice, recompensa tendré. Pero también nos enseña la bendita palabra, hermano. Pablo buscaba una recompensa, una bendición de parte de Dios. Pero también dice la bendita palabra, hermano, que dice, Colosenses 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa. Vean lo que dice, hermano, vean lo que dice. Sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia. Recibirás la recompensa de la herencia. A Cristo, dice, a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia. Dice, porque no hay acepción de personas. Que es lo que nos está diciendo. Recompensa se dará si sirven a Cristo, si andan en la justicia divina, si hacen las cosas con equidad, queridos hermanos, sabiendo que el Señor recibirá recompensa porque a Cristo al Señor servís. El que hace lo correcto, que al pan pan y al vino vino. Aquí es interesante, queridos hermanos, porque vemos que dice que al que le sirve al Señor fielmente en todo, le cumple a Dios en todo. Porque servir significa, queridos hermanos, ser una persona que le cumple al Señor. Termine su vida cumpliendo al Señor. Sirven al Señor hasta el último día de su vida. Le son fieles al Señor el último día. Dice que recompensa tendrá, que son justos. Justos, queridos hermanos, significa que conocen la voluntad, que conocen lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Si hacen lo malo, recibirán tribulación y angustia para el que hace lo malo, pero paz, gozo, justicia para todo aquel que hace lo bueno. Dicen en el libro de Romanos. Por eso dice que todo lo que hagan, háganlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Sírvanle a Dios de todo corazón, porque quien no le sirva a Dios de todo corazón, queridos hermanos, dice acá que pueden perder su recompensa. Quien no predique el evangelio gratuitamente por amor a las almas puede perder su recompensa. Hermano, el que no permaneciera en la doctrina de Cristo, en el fundamento de la base de la doctrina, el amor hacia la palabra, puede perder, queridos hermanos, su recompensa. El que anda ayudando a otros y luego a todo mundo se lo anda diciendo, queridos hermanos, va a perder su recompensa. De otra manera dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Vean lo que dice, queridos hermanos. La importancia, también dice la Escritura, hermano, que el que puede perder su recompensa, aquellos que andan enemistados con otros, que andan peleados con otros, que no se reconcilian con otros, también pueden perder su recompensa. Pueden perder su recompensa. Qué interesante. Porque es importante entender, queridos hermanos,
la importancia, sabiendo, hermano, de que ve lo que dice el Señor, hermano. Por eso dice la recompensa. ¿Cuál es la recompensa que el Señor les iba a dar? No era el reino. El reino es un lugar donde esperamos. Pero Mateo 25 dice aquí, hermano, dice Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y reunirá y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué recompensa hay? La recompensa no es el reino. La recompensa es la vida eterna. La recompensa es la vida eterna. No fue el reino, no es el reino la recompensa es la vida eterna. La vida eterna, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando dice heredar el reino, queridos hermanos, dice qué recompensa hay para aquellos que reciban a Jesús como su Salvador y como Señor, serán recompensados. Dice heredar el reino, reciban el reino. Pero no estaba hablando de eso, porque dice, vea lo que está diciendo ahí mismo Mateo 25, versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto, cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ahí aparece la recompensa, la vida eterna. El reino es un lugar de reunión. Así como hoy nosotros nos reunimos en una iglesia, es un lugar de reunión. Allí serán recompensados. Por eso dice aquí, queridos hermanos, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que te dimos algo? ¿Cuándo es que nosotros hicimos algo? ¿Cuándo el hombre hizo realmente, hermano? Cuando ayudó a la gente y no la anduvo publicando. Cuando, queridos hermanos, cuando servían a Dios y no servían al ojo del hombre, sino servían al ojo de Dios. Cuando, queridos hermanos, cuando realmente, hermano, predicaban la palabra, se sustentaban en el fundamento de Cristo y no en sus propios mandamientos, y no en falsas enseñanzas, no en doctrinas erróneas, sino que se mantuvieron en el camino de Dios firme, predicando el mensaje de salvación, donde se mantuvieron firmes predicando el reino de Dios, hermano, la importancia de la conversión para recibir el reino de Dios, para recibir, la vida eterna. La importancia de una conversión a Cristo, o la importancia de un cambio de mente, de un cambio de corazón, de un cambio de actitudes, para recibir, hermano, la vida eterna. Cuando Cristo venga, estaremos en un lugar llamado reino, donde Él está. Donde parta nuestra vida es donde Él está. Por eso cuando morimos, estamos con Él, vamos hacia Él. Cuando venga su reino, por eso el Señor dijo: te digo que hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo. No dijo te voy a enviar, dijo estarás conmigo. Nos vamos a reunir con Él, vamos a estar con Él. Pero esa no es la recompensa. La recompensa es la vida eterna. La recompensa es Él. Esa es nuestra heredad. Esa es nuestra herencia. Estar en Cristo. No ser de Cristo. Hoy somos de Cristo, pero mañana estaremos en Cristo. Hoy somos de Cristo, pero mañana cuando nos reunamos con Él, cuando estemos con Él, seremos en Él.
Por eso es que importante, hermano, que cuando hicimos lo correcto, cuando servimos a Dios, cuando, hermano, predicamos, dice, cuando des limosna no lo hagas tocar, no lo andes anunciando, fue de parte de Dios, no buscamos nuestra gloria, buscamos la gloria del Padre. Hermano, cuando nos reconciliamos realmente, porque la reconciliación nos hace realmente que el hombre pueda conectarse con Dios. Pero mucha gente va a perder su recompensa, porque el Señor claramente dijo: he aquí que el evangelio se hizo oír hasta lo último de la tierra. Y he aquí, decir a la hija de Sión, decir a los que reciban, que escuchen, que hay una recompensa para aquellos que lo tengan como Señor y Salvador, que hay una recompensa con Él, hay una recompensa de su obra, hay una recompensa para aquellos, dice, serán llamados pueblo santo, serán llamados los redimidos de Jehová, y de a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Hay una recompensa, hermano, para todo el mundo, para todo el pueblo de Dios, para los ministros de Dios hay una recompensa. Serán recompensados, serán galardonados. ¿Con qué? Con vida eterna. Con vida eterna. Por eso, pues, irán esto. Uno dice, entraron al reino, y luego dijo, este es su premio. Uno, el castigo eterno, y otros, y los justos, a la vida eterna. Por eso Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio que hoy se está predicando, queridos hermanos, queridos siervos de Dios, es un mensaje que todos como hombres tenemos que buscar, no perder nuestra recompensa. Tenemos que buscar la recompensa. La recompensa es la vida eterna. La recompensa es estar en Él, no ser de Él, sino estar en Él. Hoy somos de Él. Por eso dice que a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Una versión dice que les dio el derecho de que dijeran somos de Cristo. Pero cuando usted lee Primera de Juan 3, versículo 1, ya la cosa cambió. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos, hoy decimos que somos hijos de Dios, para que seamos, dice, llamados. Y luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es Él. Es lo que dice en Santiago, que el que no mira atentamente la ley, se olvida quién es Él. Se olvida quién es delante de Dios, porque nosotros debemos de buscar el reflejo de Cristo en nuestra vida. Por eso dice que el hombre natural dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Qué tremendo. Por eso hoy, queridos hermanos, dice que de tal manera, vayan y anuncien al mundo entero, vayan y prediquen. Y hoy les predicamos que si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, vas a ser recompensado. Vas a ser recompensado si te apartas del mal. Vas a ser recompensado si te apartas del pecado. Vas a ser recompensado si le sirves al Señor. Vas a ser recompensado si te reconcilias con otros. Vas a ser recompensados, queridos hermanos,
si te mantienes firme en la bendita palabra, no en tu razonamiento, no en mandamientos de hombre, no en falsas profecías, no en falsos dones, vas a ser recompensados si predicas la palabra de Dios. Si te mantienes firme en el camino del Señor, vas a ser recompensado. Que las cosas que hagas, hazlas de corazón, no, hermano, no buscando una recompensa humana. Hermano, vas a ser recompensado si haces las cosas de buena voluntad. Vas a ser recompensado si te mantienes en la santidad, en la salvación, en la manifestación de la gracia del Espíritu Santo sobre tu vida. Vas a ser recompensado si eres justo. Vas a ser recompensado si ayudas realmente a los demás. Vas a ser recompensado si haces lo bueno. Vas a ser recompensado, queridos hermanos, si tu corazón, si tu vida es transformada a una vida en el Espíritu. Vas a ser recompensado. Vayan y predíquenle que hay una recompensa. Vayan y predíquenle. Si se arrepienten, van a ser recompensados. Vayan y predíquenle. Que se esfuercen por entrar. Dice, por lo que estaba diciendo, dice por eso Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No se pierda, mas tenga vida eterna. El que se esfuerce, que decirle a la gente, queridos hermanos, que el que se esfuerce por entrar al reino de Dios, primeramente será recompensado con vida eterna en su vida. Será recompensado. Tú, si haces lo bueno, vas a ser recompensado. Vayan y predíquenle. Anúncienles este evangelio. Que el que reciba a Jesús como su Salvador, hermano, el que convierta su vida a una vida en el Espíritu, que ande en el Espíritu, va a ser recompensado con vida eterna. Por eso Juan dice que el que no puede entrar al reino de Dios, lo que es nacido de la carne, ¿cómo van a ser recompensados si no pudieron entrar? No pudieron entrar. A Nicodemo se lo dijo, ¿por qué? Porque Nicodemo no había hecho un cambio en su vida, no había nacido de nuevo. Hay gente que está en el Evangelio y no han nacido de nuevo, no han hecho una conversión en su vida, se quedaron como creyentes, no como discípulos. No anhelaban una vida celestial. Hay gente que no sabe que hay una vida después de esta. Nosotros lo que estamos predicando es una vida nueva. Le estamos predicando al hombre nuevo. Le estamos diciendo que esta vida terrena es pasajera, es temporal. Pero la próxima vida que viene, que hay una vida después de esta, hermano, un reino milenial. Y de ahí la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Cree en mi Señor Jesús y serás salvo. Pero es necesario que te bautices, es necesario que haya una conversión en tu vida. Hay una recompensa para todo aquel que se esfuerce por entrar en el reino de los cielos. Porque el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No puede ni entrar ni tan siquiera verlo. Termino con esto. En Marcos 10:17 dice, al salir para seguir un camino, vino un hombre corriendo, hincándose de rodillas de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No dijo para entrar al reino. ¿Qué haré para entrar al reino de Dios? Él preguntó, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino solo uno. Dios dice los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondió, dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole la amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque no, acuérdense que en el reino fueron recompensados porque ayudaron a los pobres, ayudaron a la gente necesitada, a la gente enferma. No era literal, pero se puede hacer. Entonces tendrás, dice, vende todo, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos,
Cuán difíciles entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Qué cosa es imposible? Nicodemo no podía entrar porque no nacía de nuevo, pero también la Escritura dice que no pueden entrar aquellos que confían en las riquezas, que aman en las riquezas, porque han entendido que el reino de Dios, hermano, es comida y bebida. Que han entendido que el reino de Dios, dijo en Lucas 12:15, dice que el Señor dijo: mirad que toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia, en los bienes que posee. En la vida del hombre no consiste, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Dice en Romanos 14:17 que el reino de Dios no consiste en comidas y bebidas, sino en paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Porque el que a esto sirve agrada a Dios, vive agradando a Dios. ¡Qué difícil! Este hombre dijo: ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Dijo el Señor: para que no pierdas tu recompensa, porque si pierdes tu recompensa no vas a entrar al reino. Fueron echados al infierno. Fueron echados al lago de fuego. Irán al castigo eterno porque perdieron su recompensa. Algunos van a ser salvos. Fueron salvos, pero sin recompensa. No recibieron vida eterna. Nunca hay gente que va a estar en el tiempo final o en los 1000 años. No van a conocer a Jesús. Hay gente que no va a conocer a Jesús en toda su vida. La recompensa es verlo a Él. La recompensa por ser salvo. Dile, predíquenle que van a ser recompensados. Van a ser recompensados todo aquel que acepte a Jesús como su Salvador. La recompensa será la vida eterna. Que hagan lo bueno hacia los demás. Que no perjudiquen a los demás. Este rico hermano, era imposible para entrar en el reino de Dios a los que poseen riquezas, pero no se está refiriendo a la gente humanamente, a los que tienen rico. Dios puede meter a un rico. No se refería, hermano, que uno ande dando dinero, regalando dinero a los pobres, sino que enseñaran a otros, a entender que el Evangelio es trabajar por la vida eterna y no por las cosas que satisfacen la vida del hombre natural. Sino que el Señor quería que Él le diera a los pobres la forma correcta de trabajar, pero no por la comida, sino por el reino de Dios. Que trabajaran por el reino de Dios, que trabajaran por la vida eterna. Bendito Dios. Ven a Cristo, hermano. Recibe a Cristo. Y aún nosotros como ministros también vamos por ese mismo camino. No somos exentos a ello. Porque muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, expulsamos demonios, hicimos, profetizamos. Y el Señor dirá: no los conozco, hacedores de maldad. Así que hasta esto va para nosotros también como pastores. También va para nosotros. Que si no buscamos nosotros la vida eterna, si nosotros no predicamos la importancia de que la gente haga una conversión en su vida y entre en el reino de Dios, y en el reino de Dios es procurar no perder la recompensa, porque cuando el Señor diga: esta es tu recompensa, hijo, Dios nos ayude. El que recibe a Jesús como su Salvador y como Señor será recompensado con vida eterna. Ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo. Busca al Señor, hermano. Conviértete al Cristo. Que cada vez que mira tu vida,
Dos cosas tienes que buscar: mirarlo hacia el Señor y mirarse a tu vida. Procura por entrar al reino de Dios. Procura por entrar. El que no nazca de nuevo y el que no ayude a otros a enseñarles a entrar en el reino de Dios, no va a poder entrar. No entró porque no pudo, sino que porque perdió su recompensa. Dios los bendiga, porque al reino de Dios vamos a ser recompensados. Pero si no tienen nada que hacer ahí, porque no tienen nada, porque ya su recompensa los recibieron en la tierra, no hay nada que hacer. Arrepintámonos, pidámosles perdón a Dios y pongamos la mirada en el Padre y en nosotros mismos para poder, hermano, ser de bendición para los demás y mantenernos firmes en la bendita palabra. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias a todos los hermanos, hermanas que estuvieran en esta mañana acompañándome. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te guarde. Gracias, ayúdanos a compartir, dale like a la página para que le lleguen las notificaciones, hermano. Y aquí estaremos mientras el Señor nos permita con una palabra de vida. Ven a los pies de Cristo, regresa a casa, congrégate, acepta a Jesús como tu Salvador, ponte a cuentas con tu hermano, con tu hermana. Puedes perder tu recompensa. Puedes no entrar al reino de Dios si no te pones a cuentas con los demás. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.